Buenas tardes, licenciada. Buenas Buenas tardes, tardes. licenciado. Buenas tardes. Licenciada, Bueno, buenas tardes. buenas tardes. Vamos a continuar. Recuerdan que ayer nos quedamos donde se convoca elecciones, dando por terminando el periodo de gobierno de Juan José Arevalo. Quienes se van a postular a la presidencia van a estar Jacobo Alves Guzmán, Miguel Idígoras Fuentes, eh, Jorge García Granados y Víctor Manuel Giordani, de los cuales Arben sale electo para ocupar la presidencia a partir del año 1951. Cuando va a tomar posesión, cuando se le va a dar toma de posesión y se va a dirigir al pueblo de Guatemala, ¿qué es lo que va a decir? Que su gobierno va a continuar siendo de proyección social. Asimismo, también va a decir que él lo que busca, llegando a la presidencia, es convertir a Guatemala de una nación dependiente a una nación económicamente independiente. Asimismo, quiere transformar a Guatemala prácticamente en un país capitalista y moderno. O sea que realmente lo que busca es un cambio total para Guatemala y eso lo hace ver el día que toma posesión. Luego pone su plan de trabajo y cuáles son lo que él tiene planificado llevar a cabo en el periodo para el cual ha sido nombrado. Primero, ve la necesidad de seguir introduciendo el alumbrado eléctrico. Existía aquí en la ciudad, pero había que llevarlo a otras partes del resto de la República. Entonces, para eso ve, por ejemplo, el caudal de los ríos y por eso él se propone la construcción de la hidroeléctrica Jurún-Marinalá, que se encuentra en Escuintla. Asimismo, ve la necesidad y le va a poner atención para construir una carretera hacia el Atlántico, una carretera moderna hacia el Atlántico, que es donde se mueve la mayor parte de las importaciones y exportaciones. Luego, la construcción del puerto de Santo Tomás, que es en función también de sacar adelante la economía de Guatemala. Asimismo, también ve la necesidad de dar lugar a quiere llevar a cabo una masiva campaña de alfabetización. Definitivamente, el alto porcentaje de analfabetismo hay que combatirlo. Entonces, para eso ve la necesidad de una campaña masiva de alfabetización. Y luego también la necesidad ante la mala distribución de la tierra, llevar a cabo lo que va a ser la ley de reforma agraria o decreto 900. Indudablemente que poniendo de manifiesto qué es lo que él quiere llevar a cabo por el periodo que ha sido nombrado, no cabe duda que sí se cumple el decir de Guatemala un país avanzado, un país capitalista, moderno, país dependiente, realmente, y para eso necesita sacar adelante esos proyectos que tiene previstos. Los inicia esos proyectos, pero luego se da cuenta que definitivamente es bastante ambicioso su proyecto, pero que no importa, lo que necesitaba era sacar adelante a Guatemala. Sin embargo, para ello, ¿qué es lo que solicita en un momento dado? Préstamos. ¿A dónde? Al Banco Mundial. ¿Dónde radican? En los Estados Unidos. Inmediatamente le niegan los préstamos. Al negarle el préstamo, definitivamente pudo arrancar los proyectos que se fueron terminando en los gobiernos posteriores, pero que él hubiera querido que se concluyeran totalmente dentro de su periodo, como él pretendía hacer de Guatemala. Sin embargo, el punto que vino a dar mayor inestabilidad a su gobierno es en el momento que pone de manifiesto la ley de reforma agraria o decreto 900. ¿Por qué le va a dar inestabilidad? Porque recordemos que mucha tierra que se le había otorgado a la UFCO realmente no la tenía ocupada al 100%. Estaban abandonadas. Y si iba a ser una reforma agraria, entonces había que recurrir a todo lo que tenía Guatemala. Lamentablemente, en el momento que se da esto, prácticamente quien se siente afectado por esta decisión de Arbenz, el gobierno norteamericano. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Porque recordemos, la UFCO eh, fue la forma por medio de la cual el gobierno norteamericano entró a
a formar parte del quehacer político y económico de Guatemala a través inicialmente de los primeros dos grandes monopolios, UFCO y IRCA, y luego recordemos que se suma la empresa eléctrica. Ante esta situación, donde se ve cuál es la posición del gobierno norteamericano, entonces, ¿qué es lo que se va a dar? Realmente se empieza a dar una gran inestabilidad y tan es así que en este momento esa ley, ¿qué es lo que da como consecuencia? Que va a producir caos y abusos. Por ejemplo, en el área rural se va a dar las agitaciones en el campo, así como también va a haber una invasión violenta de tierras. Ante esa situación, definitivamente, ¿qué era lo que se esperaba? Definitivamente una inestabilidad para el gobernante. Obviamente, los otros latifundistas, los grandes terratenientes, pues aprovecharon la situación y entonces, ¿qué fue lo que se dio? Ya no fue solo la United Fruit Company, sino que ya se sumaron los grandes terratenientes que tenía Guatemala. Ante ello, y lo que anteponían, y decían que definitivamente esa medida era una medida en favor del comunismo. Como les decía, realmente se tergiversó y lamentablemente la ignorancia del pueblo de Guatemala creyó realmente lo que el gobierno norteamericano se dedicó a hacer del conocimiento de la población, que el plan de gobierno de Jacobo Arbenz no era más que entrar al capitalismo, perdón, al comunismo, y por lo mismo él iba a dar la autorización para que se creara el Partido Comunista aquí en Guatemala. Sin embargo, en ese momento y ante la ignorancia que existía, también el gobierno norteamericano, que fue lo que hizo, trasladó un grupo de miembros de la CIA que van a situarse aquí en Guatemala y que es lo que van a ver cuál es el comportamiento del gobierno y quienes están allegados a él, quienes van a, a, a manifestar que definitivamente es un gobierno con ideología comunista. Sin embargo, eh, también otra institución que se va a sumar y que le va a dar mayor inestabilidad es la Iglesia Católica. En ese momento, ¿por quién se encontraba encabezada la Iglesia Católica? El arzobispo en ese momento era Mariano Rosselli Arellano, el cual había suscrito la carta pastoral y también contra los peligros que representaría el comunismo aquí en Guatemala. Y había impulsado un congreso eucarístico, pero todo iba a girar en torno a lo que era el comunismo. Y es donde en un momento dado, la misma iglesia, a la cabeza de Monseñor Mariano Roseli Arellano, decide llevar una marcha que va a salir desde Esquipulas y va a tomar como estandarte el Cristo Negro de Esquipulas, para con ello decir realmente darle fin y que no permitiera la entrada al comunismo en Guatemala. O sea que ya no son solo el gobierno norteamericano, ya son los terratenientes del país, en el cual el proceso de reforma agraria lo veían como una amenaza a sus propios intereses. No cabe duda que cada quien viendo lo que le interesaba. En un momento dado, hasta hubo un respaldo por parte de los sindicatos, hubo apoyo del ejército, pero posteriormente, a medida que transcurrían los días y que se veía cuál era la situación, prácticamente algunos fueron cambiando su forma de pensar. Sin embargo, para este momento, ya les mencioné cómo se da la Guerra Fría, el enfrentamiento en lo económico, político, social, ideológico, y que también Guatemala pues se va a ver afectada dentro de ello. Posteriormente, ¿qué es lo que hace el gobierno norteamericano? Se crea una radio clandestina. Desde tempranas horas empezaba a transmitir a la población de Guatemala y recordemos que para ese momento el medio para tener comunicación, más que todo, era el radio, que era lo que toda la ciudadanía tenía y era el medio por medio del cual se enteraba cómo estaba la situación en Guatemala. A lo cual el gobierno norteamericano, a través de esa radio clandestina, que es lo que hace prácticamente empezar a hacerle ver al pueblo de Guatemala que había llevado a cabo una mala elección y que esa mala elección lo único que iba a conducir era a imponer el comunismo aquí en Guatemala. Prácticamente, eso es lo que va a llevar a cabo
va a ser la causa realmente el derrocamiento de este segundo gobierno revolucionario. Sin embargo, posteriormente se lleva a cabo lo que es la Operación Éxito, en la cual está organizada por parte del Ejército de Liberación y quien va a la cabeza, Castillo Armas. Definitivamente, Castillo Armas, o un miembro del ejército también, deseoso de poder y que va a doblegarse a los intereses norteamericanos, donde se le mira que está deseoso de poder. Entonces, ¿qué hace el gobierno norteamericano? A través de la embajada en Guatemala, lo contacta, le plantea eh, y le dice que si él quiere el poder, que se tiene que atender a los caprichos, porque no fue más ¿verdad? Que el gobierno norteamericano, y en el cual eh, para este momento, pues ya el ejército está dividido. Hay un grupo de militares jóvenes que le hacen ver, antes de darse todo eso, le hacen ver a Arbenz que hay una parte del ejército, los militares eh, mayores, que en un momento dado no están conformes con su forma de gobernar y que pretenden llevar a cabo la institución del presidente. A lo cual, lamentablemente, Arbenz no le da crédito, no cree que le vaya a hacer eso, que se haya dado el divisionismo dentro del ejército. Sin embargo, que lo que le dicen y la población en un momento dado que pise, que le den armas y que ellos se van a levantar, que ellos van a actuar y que prácticamente Erwin no quiso, porque ¿qué dijo? Que él no quería realmente que hubiera derramamiento de sangre, no quería ese enfrentamiento entre los guatemaltecos y que él iba a tratar de darle solución a esa problemática que se le estaba presentando. Sin embargo, Castillo Armas, muy deseoso de poder, él sí se presta a los intereses norteamericanos, entra en contacto con la CIA, quien es el que los va a reforzar, y en un momento dado se habilitan eh, aviones hay una base militar en Honduras. El gobierno norteamericano lleva ahí aviones y va a aquellas personas que creen en el comunismo, entonces los va a trasladar para allá y van a ser grupos de guatemaltecos que lo que pretenden es llegar aquí a Guatemala. Lamentablemente, eso lo único que hace es levantar los ánimos y en un momento dado el apoyo que podía tener Arbenz cada vez se va debilitando más y se va quedando él solo. Prácticamente es poca los que están con él, eh, lo van abandonando, que él pensó que realmente, así como había ganado la presidencia, quienes lo habían electo en un momento dado iban a estar con él. Sin embargo, ante la situación, y tanto se decía el comunismo, y aprovechando la ignorancia de nuestro pueblo, todavía a la fecha hay personas que se les habla del comunismo y que dicen eso es malo. ¿Por qué? Porque siempre se ha dicho malo, pero no saben realmente qué es, qué fue y dónde surgió y cómo. ¿Y qué es eso? No es más que la ignorancia. Sin embargo, las presiones fueron aumentando, las amenazas en un momento dado, hubo también por parte del embajador de Estados Unidos aquí en Guatemala, el cual se intensificaban cada vez más y en un momento dado, ante la presión, ante lo que se veía en el ambiente y que en un momento dado vienen los aviones que salen de Honduras y vienen aquí a llevar a cabo, lanzan bombas en el centro de la ciudad. Sin embargo, el que se ha prestado y que está anuente a quitar del poder a Arbenz es Castillo Armas, quien se va a El Salvador con un grupo que va a apoyarlo y que se les va a dado armas y que lo que pretenden es llegar a Guatemala y destituir a Jacobo Arbenz Guzmán. Efectivamente, cuando Arbenz mira cuál es la situación que se está dando, qué es lo que hace, opta por renunciar en junio de 1954, renuncia a la presidencia de la República de Guatemala. Con ello, prácticamente la renuncia de Arbenz es prácticamente Castillo Armas entra victorioso, según él, aquí a Guatemala y llega y efectivamente Arbenz ya ha presentado su renuncia, ha dejado de ser el presidente constitucional de la República de Guatemala. Sin embargo, se dan los enfrentamientos a la cabeza. Viene Castillo Armas
con un grupo de guatemaltecos, como decía, indudablemente apuntalado, apoyado por el gobierno norteamericano y finalmente Arbenz deja la presidencia de la República de Guatemala. Mas no se conforman únicamente con su renuncia y que abandone la presidencia, sino que adicional se da a la tarea, y eso sí tiene mucho que ver Castillo Armas, donde se le traslada directamente al aeropuerto para que ahí aborde un avión que lo saque del país. Pero no solamente se le lleva al aeropuerto y que aborde el avión, sino que antes de abordar el avión se le obliga a que salga de la forma más denigrante, como lo es quitándole toda la ropa que lleva. Se le desviste previo a entrar al avión para verificar si no llevaba algún bien de Guatemala. Lamentablemente, un presidente que quiso hacer mucho por Guatemala, sacar adelante a Guatemala y dar lugar a lo que era lo que se pretendía en el momento de la Revolución de Octubre, del 20 de octubre, lamentablemente, repito, la ignorancia y cómo se dejó manipular el pueblo y no cabe duda que ese divisionismo en el ejército también le hizo mucho daño. Lamentablemente, en ese año 1954, en el mes de junio, concluye el segundo gobierno revolucionario. Prácticamente queda truncado lo que se esperaba y lo que esperó la Junta Revolucionaria, un cambio total para Guatemala con gobiernos revolucionarios. Ya les mencioné cómo en el primer gobierno revolucionario hubo varios intentos de destituir a Arévalo, sin embargo no se logró. Pero ya con esto, recordemos que al que se le había pedido que le quitara del poder a Arévalo era Arbenz. Indudablemente, la negativa ante el gobierno norteamericano, obviamente, aplica la ley de reforma agraria o decreto 900, ahí se lo cobra el gobierno norteamericano y lamentablemente queda truncado lo que se pretendía con el cambio y da lugar únicamente a una década de cambio. Porque recordemos, la revolución fue en el 54 y Arbenz deja el poder en el año de 1954. Prácticamente en ese momento la destitución da lugar a lo que es la contrarrevolución. Una contrarrevolución que en realidad no fuera, más que todo, lo manipuló el gobierno norteamericano cuando se tocaron sus intereses a través de la United Company. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No hay preguntas? Bueno, a ver, David. Buenas tardes, licenciada. Buenas Una tardes. duda, no se sabe a dónde fue Arbenz después de que que A lo México. desterraron. Se fue a México. Ah, Para México. Uh-huh. Ahí estuvo un tiempo, luego ya cambió de nación, no se supo y finalmente muere en el extranjero. Lamentablemente muere en el exilio. Sí, Byron. Licenciada, buenas noches. Entonces, el tema del comunismo se dio puramente en el gobierno de Ubico. Recordemos que sí, se inicia y él logra, no permite que el Partido Comunista crezca debido a la experiencia y a lo que se había dado cuenta él que había sucedido en El Salvador. Entonces, prácticamente aquel grupo que pensó dar lugar a la creación del comunismo, del implantar el comunismo a través de un partido, Ubico no lo permite. Prácticamente él, durante sus 14 años, porque fue el inicio, no hay, él siempre trata de evitar que el comunismo se instaure aquí en Guatemala, pero sí fue con Ubico. Ok, gracias, licenciada, muy amable. Bueno, por nada. Comienza entonces, no, ahí empieza realmente lo que es la contrarrevolución. La contrarrevolución prácticamente al momento que Arbenz se ve obligado a abandonar la presidencia de la República de Guatemala, queda como resultado, queda roto la constitución. Y porque recordemos que Arbenz había sido electo popularmente por el pueblo, indudablemente, quienes podían llevar a cabo el voto. Y fue quien le asignó y le confirió la presidencia de la República de Guatemala. Al darse esa situación, queda rota la constitución y en ese momento, ¿qué es lo que se preocupa? Se trata de que Guatemala, porque no se podía quedar acéfala, no se podía quedar sin gobernante. Entonces,
que es, para ese momento, no cabe duda que Guatemala es un caos, hay una serie de opiniones, el Congreso de la República está también dentro de aquella división, los cuadros revolucionarios en un momento dado tuvieron que salir también al exilio y fue al Arbenz no lograr el apoyo. Quienes todavía estaban con él, entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Salieron también al exilio y prácticamente se va a formar una, eh, como no se podía quedar acéfalo, entonces se nombran a 3 personas para que mantengan la presidencia de la República, que van a ser el Fego Monzón, Mauricio Dubois y Jorge Luis Salazar. Porque Castillo Armas venía para llegar a la ciudad, había salido de El Salvador y allá estuvo esperando en el momento de que salía Arbenz y realmente él se siente triunfante y entra con lo que va a ser el Ejército de Liberación aquí a la ciudad de Guatemala. Obviamente, para ese momento él ya se siente todo un caudillo, todo un héroe que ha contribuido a, a la destitución de Jacobo Arbenz Guzmán. Cuando llega a la presidencia, quien se encuentra es el coronel Monzón. Claro, lo que le había ofrecido el gobierno norteamericano es, en un momento dado, entra en conflicto con Monzón y asume la presidencia Castillo Armas. Sin embargo, en ese ínterin que asume, va a haber una rebelión en la Escuela Politécnica, en la cual unos están a favor de lo que era el gobierno de Arbenz, otros no lo quieren, que bueno, como les decía, el divisionismo que se da en el ejército, comenzando por la Escuela Politécnica. Y se siente que realmente hay una traición que se le ha producido a Jacobo Arbenz, la iglesia, pues desde el púlpito, sigue hablando del comunismo, sigue diciendo lo que representa de mal para Guatemala, lo que va a representar la entrada del comunismo. Entonces resulta que en un momento dado, Castillo Armas entra con el movimiento, el Ejército de Liberación Nacional, entonces aquí encontramos ya que va a ser el comunismo y luego el anticomunismo. Quienes dicen que hay un comunismo que en realidad un comunismo como tal no lo hubo. Fue algo que se manipuló por parte del gobierno norteamericano porque le tocó sus propios intereses. O sea que en 1954 asume este gobierno de Castillo Armas avalado, indudablemente, como les decía, por el gobierno norteamericano. ¿Qué es lo que hace? Aquí, al llegar Castillo Armas a la presidencia de la República, prácticamente, ¿qué es lo que hace? Coartar los derechos de los trabajadores y de los campesinos. La libertad de expresión, las libertades que se habían logrado en la Junta Revolucionaria, lamentablemente, nuevamente queda suprimidos. La prensa va a ser censurada, se va a reprimir a los sectores intelectuales y académicos de Guatemala. O sea que nuevamente se va a ver afectado ese sector de los intelectuales, de los académicos, de los políticos y por supuesto también del Centro de Estudios Superiores y la universidad. Y que lo que se hace en un momento dado, Castillo Armas pretende y va a hacer todo por anular la Constitución de 1945. Pero en ese anular la Constitución de 1945, más que todo, que es lo que él trae instrucciones, que definitivamente tiene que derogar el decreto 900 o ley de reforma agraria, y en su lugar va a establecer el decreto 31, en el cual se ordena a todos aquellos que se les han quitado las tierras que se les devuelve. Es obvio que es evidente que se nota cómo el gobierno norteamericano lo manipuló y que a quién le va a devolver primero las tierras que se le habían quitado, a la UFCO. Y de ahí, por supuesto, todos aquellos grandes terratenientes que en un momento dado apoyaron que se llevara a cabo esta acción para destituir a Arbenz, pues lograron nuevamente recuperar sus tierras. Todos aquellos a campesinos que en un momento dado ya creían tener tierras fueron expulsados de las tierras en una forma muy violenta de aquellas tierras que se les habían dado cuando se inició la reforma agraria. Sin embargo, se logró continuar la construcción de la carretera al Atlántico, la hidroeléctrica
se continuó trabajando también, igual que el puerto Santo Tomás, pero a un ritmo menor. No a como quería Arbenz, porque Arbenz, ¿qué era lo que quería? Darle inmediatamente, eh, activar realmente estos proyectos y que se concluyeran a la mayor brevedad. Sin embargo, se dio algo muy peculiar en este momento, que justo en el momento que Castillo Armas asume la presidencia, aquellos préstamos que había solicitado Arbenz y que le habían sido negados, entonces llegan y empiezan a fluir para Guatemala. Para este momento, definitivamente, Castillo Armas no tenía ningún plan de trabajo, él no tenía ningún proyecto. Lo único que tenía era derogar el decreto 900 y en su lugar establecer el decreto 31. Pero de ahí, proyectos que tuviera, por eso es que se continúan los trabajos, tanto de la carretera del Atlántico, de la Curú-Marinalá y del puerto Santo Tomás, pero en una forma más lenta, porque a él no le interesaba la obra para desarrollar a Guatemala, para cumplir lo que decía eh, eh, Arbenz, que quería una Guatemala moderna, una Guatemala capitalista, una Guatemala que dejara de ser lo que había sido hasta ese momento. Lamentablemente, un mal guatemalteco, como lo fue Castillo Armas, y de quienes lo acompañaba, que no le importó el beneficio ni el progreso para Guatemala, sino que era lo que le interesaba, a él le interesaba el poder. Y tan así se dice que algunas personas decían que en su afán de tener poder, él como persona era una persona bastante insignificante, que lo único que deseaba era el poder y que lo consiguió de la manera más sencilla, como lo fue prestarse a los intereses norteamericanos. Eh, algo que ha repercutido y hasta la fecha sentimos eso que se llevó a cabo en el 54, porque lo que pretendía el gobierno revolucionario, que se dio inicio con el primer gobierno y que lo pretendía desde la Junta Revolucionaria, al quedar truncada en el 54, prácticamente cambia totalmente lo que le esperaba a Guatemala. Y es en ese momento, cuando empiezan a fluir todos aquellos préstamos que había solicitado Arbenz y que le fueron negados, donde realmente inicia la corrupción en una forma tan desmedida para Guatemala. ¿Que fue los gobiernos posteriores? No, ahí es donde comienza. ¿Por qué? Porque empezó a fluir el dinero, pero realmente no habían proyectos. Y lo que se continuó fue mucho más lento. Entonces, ¿quiénes fueron los que se empezaron a beneficiar con ese poder económico? Quienes estaban en el poder, quienes nos acompañaban y que lo que buscaban únicamente era un enriquecimiento y no sacar adelante a Guatemala. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno, está Castillo Armas en la presidencia. Definitivamente es un gobierno que ha llegado no por elección popular, y que en un momento dado realmente van a surgir también nuevamente intereses entre el mismo ejército y que en un momento dado pues no participan tampoco de la forma como actuó Castillo Armas y cómo llega a la presidencia. Sin embargo, en el año de 1957, asumió el 54, y en el 57, en el mes de julio, Castillo Armas es asesinado estando dentro de la casa presidencial. Fue un asesinato que trajo mucha controversia y que surgieron muchas opiniones, muchas versiones de por qué era que se le había asesinado. Dentro de las tantas versiones, una es que se dice que realmente hay dentro de la actividad política y social que se daba, el descontento que hubo y que realmente ya no estaban de acuerdo en la forma que había manejado eso y se dice que un soldado de la presidencia fue el que lo había asesinado y que posteriormente él se suicidó. Es una versión. Otra dice que realmente había sido mandado a matar por enviados de Trujillo en la Dominicana y de Somoza, que se encontraba entre una dictadura en Nicaragua. Sin embargo, también hay otras versiones en las cuales se dice que aún parte de algunos del ejército fueron que lo asesinaron.
Sin embargo, ustedes se habrán dado cuenta que cuando se cumple el aniversario del asesinato de él, empieza a ver opiniones y se dicen, pero ¿cómo fue que fue asesinado? Pero en realidad nunca se llegó a esclarecer cómo se había llevado a cabo el asesinato de Castillo Armas. Lo cierto es que en ese año de 1957, prácticamente aquel personaje que no vio el beneficio de Guatemala ni de los guatemaltecos, sino que únicamente su deseo de poder, es asesinado y con él viene realmente todo lo que nos venimos y hasta este momento, todo lo que es Guatemala. ¿Alguna pregunta? Al ser asesinado Castillo Armas, prácticamente, volvemos nuevamente. ¿Quién va a gobernar Guatemala? Entonces, nuevamente se vuelve a formar una junta para que lo que tiene que hacer es convocar a elecciones y retomar el proceso constitucional. Sin embargo, para este momento, quienes han asumido la presidencia son militares también y que lo que tienen que hacer es nuevamente convocatoria a una asamblea para que convoque a elecciones. Para ese momento, entonces, que es lo que va a dar lugar a conformación de partidos políticos en los cuales se va a ver quién es quien pueda ocupar la presidencia de la República de Guatemala. Es en ese año 57 cuando surge y se funda el Partido Revolucionario. ¿Y qué es lo que pretende el Partido Revolucionario? Prácticamente regresar a Juan José Arévalo para postularlo a la presidencia y que le dé continuidad al, a lo que había quedado truncado con el gobierno de Jacobo Armes. A lo cual, indudablemente, el ejército no le pareció, otros sectores de la población no les pareció, de que se pensara en la figura de Juan José Arévalo para que regresara nuevamente a la presidencia de la República de Guatemala. Se sabía que de postularlo, definitivamente él iba a ganar la elección. Para ese momento, quien está ocupando la presidencia y se le nombra interinamente es a Luis Arturo González, que es un abogado que va a ocupar la presidencia provisionalmente mientras se lleva a cabo ese proceso electoral a ver a quién se le va a postular a la presidencia. Obviamente, cuando se empezó a hablar de que regresaba Arévalo, no fue del parecer, como les decía, de muchos sectores de la población. Sin embargo, en esa elección se va a postular nuevamente Miguel Idígoras Fuentes, que es el que va a salir electo en el año de 1958. Idígoras Fuentes, un militar también que recordemos que él había entrado en el proceso electoral cuando se ganó Arbenz, pero no logró, quedó en el segundo lugar y en este momento se postula nuevamente y logra ganar en ese año de 1958. Asume y digo las fuentes y empieza una etapa de mucha represión y corrupción. Sin embargo, en el momento que se sabe que Idígoras Fuentes ha ganado la presidencia de la República de Guatemala, empiezan muchas opiniones porque él llega ya con bastantes años a la presidencia. ¿Qué es lo que hace? En un momento dado, cuando se da cuenta qué es lo que se habla el pueblo de Guatemala y que dice que una persona de mayor edad no va a poder con la responsabilidad de la presidencia de la República, la represión se ha iniciado, en la corrupción, pues ya les decía, arrancó con el gobierno de Castillo Armas, entonces, ¿qué es lo que hace? Idígoras Fuentes se presenta a un canal de televisión, se dirige al pueblo de Guatemala y le dice al pueblo de Guatemala que él sí está apto para ocupar la presidencia de la República de Guatemala y para demostrar que tiene todavía que no está tan grande como se le justifica, entonces ¿qué es lo que hace? Se pone a saltar cuerda ante la televisión, ante toda la población, para demostrar que sí tiene la energía como para ocupar la presidencia de la República de Guatemala. Él lo que pretendía era que vieran que tenía todavía la energía para gobernar, lamentablemente, ¿qué fue lo que ocasionó? Un hazmerreír de toda la población ante esa actitud que tomó de presentarse a un canal de televisión y ponerse a saltar cuerda. Sin embargo, llegando él a la presidencia, abre nuevos espacios políticos, empieza
hay mucho más libertad para crear partidos políticos, aunque la contienda electoral ha transcurrido, sindicatos, y qué es lo que hace, es hasta en este gobierno cuando finalmente se concluye la construcción de la carretera del Atlántico. Comenzó con Arbenz, apenas se hizo algo, Castillo Armas, y finalmente es concluida la carretera en el Atlántico, que había uno de los proyectos de Arbenz. Luego va a impulsar la integración centroamericana, y es en este momento cuando nace el mercado común centroamericano, un, un intento más por lograr la unión centroamericana a través de la integración económica. También va a luchar mucho por establecer la Organización de Estados Centroamericanos, la ODECA. Para este momento, la Guerra Fría continúa y, por supuesto, también va a afectar a Guatemala. Sin embargo, estando él dentro de la presidencia en el año de 1962, se da la Revolución Cubana, y en un momento dado, el gobierno norteamericano se acerca a Miguel Ydígoras Fuentes y le pide que le autorice dónde poder venir aquí a Guatemala a adiestrar un grupo de mercenarios para llevar a cabo la contrarrevolución en Cuba. A lo cual, la revolución en Cuba, a llevar a cabo la revolución en Cuba. A lo cual, Ydígoras no se niega. Por el contrario, le otorga la finca La Helvetia, que se encuentra en Retaluleu, que es, y ahí se les autoriza prácticamente para que este grupo de oficiales funcionarios norteamericanos sean adiestrados en esta finca, La Helvetia, y también se les facilita armas y se les facilita el cuartel, uno de los cuarteles de aquí, el Justo Rufino Barrios, aquí en la ciudad de Guatemala. Lamentablemente, el haber autorizado esa solicitud hecha por el gobierno norteamericano para llevar a cabo la revolución en Cuba, le hace un gran daño a Guatemala, porque prácticamente es a raíz de eso cuando van a hacer el movimiento guerrillero en Guatemala. Un movimiento guerrillero que tiene mucha durabilidad aquí en Guatemala. En el momento que se sabe que Ydígoras ha autorizado esto, definitivamente trae descontento hacia la población de Guatemala. Porque él asumió en el 58. En el 60 autoriza este grupo para que lleven a cabo posteriormente la revolución cubana. El autorizarle trae descontento. Lamentablemente es un gobernante que ha sido muy, muy controversial, y tanto que a él se le decía que era el presidente el loco que tenía Guatemala, porque tomaba decisiones en una forma muy intempestiva, pero luego cambiaba de parecer. Una de esas decisiones fue, por ejemplo, el que un día amaneció con la idea de que iba a recobrar Belice. A temprana hora, llama a todo su gabinete de gobierno, le dice que se vayan al aeropuerto, abordan un avión y dicen que van a gobernar desde Belice. Efectivamente se traslada todo su gabinete de gobierno hacia Belice, y estando allá reacciona y dice: ¿qué hacemos aquí? Regresa nuevamente a Guatemala. Decisiones de esa naturaleza tomaba, en las cuales aquello que se dijo al principio, que iba a ser un gobernante, que a pesar de que gana la elección a través del proceso electoral, realmente sus actitudes no eran las de un gobernante que lo que quería hacer era sacar adelante a Guatemala. Y decisiones como esa, en un momento dado, va a crear un parque y va a decir, va a poner columpios y demás, y dice: aquí es donde se divierten los hijos, los nietos del presidente. Acciones totalmente fuera de lugar para alguien que era el presidente constitucional de la República de Guatemala. Eso creó descontento, pero lo que mayor descontento creó en la población era que la represión fue en aumento y que la corrupción iba en aumento también, lo cual realmente pues no era beneficioso para Guatemala. Y cuando se da la autorización para la solicitud hecha por el gobierno norteamericano, en un momento dado, a pesar que quiso llevar a cabo el desarrollo económico y que llevó a una apertura de la política, realmente no era lo que realmente se pretendía, y que
era la actuación para llevar a cabo a Guatemala. Sin embargo, ante ese descontento, ¿qué es lo que hace? Se da un alzamiento, el alzamiento de 13 de noviembre de 1960, en el cual un grupo de militares, un grupo del ejército, de lo que hace, se va a levantar contra el gobierno de Miguel Ydígoras Fuentes. Se organiza aquí, pero se van a Zacapa y de Zacapa tienen otro grupo donde van a llegar y se van a trasladar a Guatemala y precisamente lo que buscan es, en un momento dado, destituir el gobierno de Miguel Ydígoras Fuentes. Cuando se sabe de este movimiento, de este alzamiento que se da por parte del ejército, entonces los tres partidos políticos más significativos de Guatemala, como lo eran la Democracia Cristiana, el Partido Revolucionario y el MLN, entonces deciden llevar a cabo un pacto tripartito por medio del cual estos tres partidos políticos se van a comprometer a darle estabilidad al gobierno de Miguel Ydígoras Fuentes y no permitir que se rompa el proceso perdón, el proceso constitucional. Sin embargo, ante la situación que se daba, ante el alzamiento que se dio, y ahí encontramos en el alzamiento, por ejemplo, estaba John Sosa, Turcio Lima, eh, eh, otros políticos, otros militares que se han organizado y que en un momento dado realmente eh, vino a desestabilizar aún más a Guatemala. Entonces, ¿qué es lo que hace? El gobierno de Miguel Ydígoras Fuentes establece el estado de sitio. Estableciendo el estado de sitio, prácticamente no hay garantías para los guatemaltecos. ¿Y qué es lo que hace? Va a militarizar los servicios aquí en Guatemala. ¿Eso qué denota? Que realmente es un gobierno que no ha hecho absolutamente nada por Guatemala, al contrario, hay mucha más inestabilidad en Guatemala y que lo único que quienes quisieron mantener el gobierno, como les decía, en los tres partidos políticos a través de ese pacto tripartito, pero que no se logra. Y finalmente, en el año 63, el ministro de la Defensa, que es Enrique Peralta Zurria, le da golpe de Estado a el gobierno de Miguel Ydígoras Fuentes. Dime, David. Licenciado, solo con una duda. ¿Qué es el estado de sitio? Disculpe. No hay garantías. Automáticamente no hay garantías, ya las garantías individuales sociales de la población que tanto había peleado. Recordemos que todo eso se había perdido con la dictadura de Jorge Ubico, luego se le devuelven las garantías con la Junta Revolucionaria, se mantienen dentro de todas las altibajos del gobierno, a pesar de que se le quiso dar golpe de Estado a, a Arévalo, no se logró. Sin embargo, en ese momento, al establecer el estado de sitio, prácticamente hay un control militar, hay un control de la población por parte del ejército. O sea que prácticamente es una amenaza a la seguridad nacional, a la soberanía, y se rompe totalmente el proceso constitucional. O sea que realmente Guatemala, los guatemaltecos ya no gozan de sus libertades y volvemos, y se va a sentir de igual forma la represión se hace sentir más y la corrupción pues se sigue dando durante este gobierno. ¿Algo más? Solamente, licenciada, gracias. ¿Alguien más no tiene otra pregunta? ¿No? Asume Enrique Peralta Zurcia. ¿Quién es Peralta Zurcia? Otro militar que va a llegar a la presidencia de la República de Guatemala. Lamentablemente, el gobierno de Ydígoras Fuentes no fue mayor beneficio el que le dejó a la población. Como les decía, la corrupción empezó a incrementarse, la represión, la inseguridad hacia la población. Sin embargo, llega Enrique Peralta Zurria a la presidencia de la República, no cabe duda que no llega a través de elección popular, sino que llega a través del golpe de Estado. ¿Y por qué se lo da? Porque siendo él el ministro de la Defensa, pues tiene las armas y se le resulta fácil llegar a la presidencia.
Eh, definitivamente aquí se ha roto totalmente el proceso constitucional. Entonces, ¿qué es lo que hace? Convocar a una asamblea. En esa asamblea, que es lo que va a dar lugar a esa nueva constitución, que es lo que va a dar lugar a que nuevamente se van a crear, a ratificar la vicepresidencia, que recordemos que había sido establecida, no se atendió, había un primero y un segundo designados, pero no una vicepresidencia. Sin embargo, es en esta constitución llevada a cabo del 65 cuando finalmente se le otorga la ciudadanía plena a la mujer. Recordemos que con la Constitución del 45 se le otorga la ciudadanía a la mujer, el derecho a voto únicamente a la mujer que sabe leer y escribir. Para este momento se le otorga plena ciudadanía a toda la mujer, indistintamente supiera o no supiera leer, se le otorga la ciudadanía. No cabe duda que fue un logro muy significativo en el 45. Y para este momento, pues ya está incluida la mujer indistintamente que supiera o no supiera leer o escribir. También es en este momento cuando se otorga el aguinaldo a los trabajadores. Un aguinaldo que se ha mantenido, que lamentablemente está legislado, está establecido en la Constitución del 65, pero que vemos que al momento de darlo, pues no todas las empresas cumplen con ese beneficio para los trabajadores. También en este momento van a nacer varios bancos, el Banco de los Trabajadores y el Banco Industrial. Y se siguen manteniendo hasta este momento, pero fue algo que se dio abriendo nuevos espacios en este gobierno. También se da la creación de los tribunales de familia y también se otorga la libre emisión del pensamiento y se va a crear la ley de servicio diplomático. También es en este gobierno cuando van a hacer el IRTA, un beneficio también para los trabajadores. Pero sin embargo, estas características, esto que contiene esta Carta Magna del 45, se ha llegado a establecer que ha sido la peor Carta Magna que ha tenido Guatemala. Que definitivamente, aunque se da esos avances, esos beneficios, pero que en realidad es una constitución que lo hizo Peralta Zurdia, pero que en realidad lo que vemos ahí es que se da la separación totalmente entre la Iglesia y el Estado. También se le da en este momento una sociedad laica en la cual, a pesar de que la Iglesia peleó con Castillo Armas por pelear el comunismo, ir en contra del comunismo, pero aquí prácticamente después se le hace a un lado a la Iglesia. Cierto, se crea la vicepresidencia que es necesaria, pero que en un momento dado prácticamente los logros no son significativos y por eso se dice que es la peor carta magna que ha tenido Guatemala. Lamentablemente, para este momento, el haber otorgado la autorización idígoras para el adiestramiento y llevar a cabo revolución en Cuba, esto es, como les decía, nace el movimiento guerrillero que se va a asentar principalmente en el interior de la República de Guatemala. Pero aquí en Guatemala, aquí en la ciudad, es donde van a surgir los llamados escuadrones de la muerte. Los escuadrones de la muerte, ¿qué va a ser? No va a ser más que todos aquellos personas que se consideraban en contra del gobierno y que se decía que eran comunistas también, entonces que hay persecución para ellos y que es lo que se encuentra aquí, que empieza a darse la mortandad aquí en Guatemala, las desapariciones forzosas aquí en Guatemala. Prácticamente esa autorización dada por Idígoras Fuentes fue contraproducente y como les decía, dar lugar a ese movimiento guerrillero, uno bastante largo que ha tenido Guatemala, más de 30 años, que lo único que se dio en ese lapso fue el reconocimiento de la persecución política. Muchos intelectuales fueron asesinados, vamos a ver en el transcurso de esos años que estaba instaurada, pero que se inició precisamente con el gobierno de Miguel Idígoras Fuentes, se continuó con el gobierno de Enrique Peralta Zurdia y
vemos, por ejemplo, que cuando se da este surgimiento de la insurgencia, por ejemplo, la guerrilla se va a concentrar principalmente en la zona de la Sierra de las Minas, y ahí encontramos, como les decía, se va a mantener John Sosa, está Turcios Lima, también que entraron con el movimiento de noviembre, que se dio del 60 con Miguel y Diego Las Fuentes, se le van sumando luego también otros guatemaltecos y surge el partido guerrillero de los, perdón, el partido PGT, en el cual va a llevar a cabo desapariciones y se dice que en ese momento, cuando empezaron las desapariciones, muchos guatemaltecos que fueron tomados prisioneros, se decía que habían sido lanzados al mar desde un avión y que ahí habían perdido la vida y de esas desapariciones nunca se supo más de ellos, de qué fue lo que sucedió. Y entonces era creíble que ese avión que los había tirado al mar para desaparecerlos, realmente es donde la inestabilidad para Guatemala se va incrementando cada vez más. Van a surgir partidos políticos, pero que lo único que hacen es en este momento dar mayor inestabilidad, que a pesar de la Carta Magna del 65, que es lo que da lugar a la convocatoria a elecciones, y en esa convocatoria de elecciones van a surgir otros partidos políticos queriendo poner, y aquí se empieza a dar ya la característica, que surgen nuevos partidos políticos, pero a la cabeza, ¿quiénes van? Militares. O sea que prácticamente es lo que va a dar lugar desde el momento que asume Peralta surge, es lo que se va a denominar posteriormente la militarización de poder. ¿Preguntas? ¿Hay preguntas por ahí? ¿Alguien tiene ninguna pregunta, algún comentario? ¿No tiene ninguna inquietud por ahí? ¿Puedo seguir? Bueno, lo que si tienen alguna duda, solo pregunto. ¿Ya empezaron a estudiar? ¿Ya están planificando bien su estudio? Recuerden que comenzamos las pruebas, los segundos parciales, el próximo lunes. En el caso de historia, sería para el viernes 10. Y recuérdense que para la otra semana, en el periodo de clase, es donde me van a entregar los laboratorios, el 1 y el 2. Recuérdense, tienen que ir bien identificados con nombre, número de carnet, la sección, los pueden engrapar, los pueden poner un clip, me los van a dar únicamente en el, el periodo de clase. ¿No tienen ninguna pregunta? ¿No? Bueno, entonces continúo. Está el resurgimiento, como les decía, de la insurgencia. Va adquiriendo cada vez mayor poder, aunque está en el área rural, pero aquí, como les decía, es donde van a surgir los llamados escuadrones de la muerte, donde van a aparecer asesinatos, desaparecidos, que nunca van a aparecer. Sin embargo, por lo mismo que ha dado lugar la Carta PAN, entonces que van a surgir diferentes partidos políticos y qué es lo que pretenden en un momento dado, llegar al proceso electoral y a ver quién va a asumir la presidencia, puesto que al darle golpe de Estado, Peralta Zurdia prácticamente ha roto el proceso constitucional. Dentro de los partidos, ya les he mencionado, pues estaba el pacto tripartito de la democracia cristiana, el PR, el MLN, que van a mantenerse y van a postular candidatos. Pero también vemos que, por ejemplo, por el Partido Revolucionario, ¿quién se va a postular? Mario Méndez Montenegro. Mario Méndez Montenegro eh, había militado en los movimientos revolucionarios del 44, estuvo muy de cerca con el gobierno de Arévalo, no digamos con Arbenz, que sin embargo que habían salido al exilio y que en un momento dado, cuando se da esta nueva convocatoria de elecciones, entonces se empieza en Mario Méndez Montenegro para que vaya a la cabeza del Partido Revolucionario. Efectivamente, Mario Méndez Montenegro empieza a hacer campaña y qué es lo que va qué es lo que ofrece y qué es lo que le va a llamar la atención a la población, es que realmente él lo que pretende es darle continuidad a la revolución que había quedado truncada en el 54.
Efectivamente, se convoca elección, está dentro del proceso electoral. Sin embargo, sectores de la población ven que es un peligro la figura de Mario Méndez Montenegro. Lamentablemente, muere. Se dijo que había sido, en un principio se dijo que había muerto intempestivamente, luego se dijo que había sido asesinato, pero lo cierto es que murió y ya no llegó a las urnas electorales a llevar a cabo el proceso electoral. Sin embargo, al morir Mario Méndez Montenegro, entonces se piensa que la persona que lo puede sustituir, quien puede seguir con lo que él había planteado al inicio de su campaña, va a ser su hermano Julio César Méndez Montenegro. Pero ¿quién era Julio César Méndez Montenegro? Un abogado egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala, que había adquirido mucho prestigio, tanto en lo profesional como en lo académico, y que en un momento dado sí estaba identificado con la revolución del 44, conjuntamente con su hermano Mario Méndez Montenegro. Al morir, entonces se le ofrece la candidatura, la acepta y se va a acompañar por Clemente Marroquín Rojas, que también había militado en los acontecimientos del 44. La población confía de que Julio César Méndez Montenegro va a tener la misma ideología de Mario Méndez Montenegro, y efectivamente se lleva a cabo el proceso electoral y sale electo en el año de 1966 como presidente constitucional de la República de Guatemala. ¿Quién lo va a acompañar? Clemente Marroquín Rojas, quien va a ocupar la vicepresidencia, porque para este momento realmente ya se había establecido nuevamente en la Constitución del 65 de Peralta Zurdia. Entonces lo va a acompañar dentro de la vicepresidencia Clemente Marroquín Rojas. ¿Qué es lo que va a hacer Julio César Méndez Montenegro al llegar a la presidencia de la República de Guatemala? Una de las primeras medidas que va a llevar a cabo es llevar a cabo un pacto con el ejército. El llevar a cabo ese pacto con el ejército, prácticamente, ¿qué es lo que se dio cuenta la población? Que Julio César Méndez Montenegro le estaba entregando al ejército el poder, lo cual es una gran decepción para el pueblo, porque se tenía la esperanza que diera continuidad y que se lograra retomar lo que había sido truncado en el 54 con la destitución de Armex. Lamentablemente, esta actitud, esta decisión del pacto con el ejército en el cual le entrega el poder, es donde lo único que se ve es que en realidad la actividad política lo único que hace es recrudecer la violencia. Ya se había iniciado a finales del gobierno de Idígoras. Se continúa en el gobierno de Peralta Zurdi. Pero aquí, ¿qué encontramos? Ya con Peralta nacen los escuadrones de la muerte y entonces se recrudece la violencia en Guatemala. Recrudecimiento de la violencia en Guatemala, mayor inestabilidad. Cierto, ha ganado la elección, pero desde el momento que le da el poder al ejército, prácticamente él es el ejército el que va a gobernar. Él va a seguir como presidente, pero se decía mucho que él, bueno, no se decía, realmente en muchos actos oficiales, Julio César Méndez Montenegro no aparecía en los actos. Se decía que no aparecía y que él tenía que aparecer como presidente constitucional de la República, pero más que todo, él en dónde se encontraba. Siempre se mantenía, se decía que lo mantenían a costa de drogas y de licor. Él no ocupaba la presidencia de nombre, se mantenía, pero él no tenía participación activa dentro de la presidencia de la República de Guatemala, porque siempre estaba ebrio, con licor o bien a través de drogadicción, lo cual realmente pues dio mucho malestar para la población de Guatemala. Sin embargo, aún con todo eso, ¿qué es lo que hace? Se nombra a Arana como comandante de una operación contra el Frente Guerrillero en la Sierra de las Minas.
Al nombrar a Arana como en la operación en contra del Frente Guerrillero, que se encontraba bien sólido en la Sierra de las Minas, lo único que surge es mayor violencia en el interior de la República de Guatemala. Y no solo la violencia, sino que también el terror. En la ciudad, los escuadrones de la muerte siguen actuando y tomen en cuenta que desde el momento que se dice escuadrones de la muerte, ¿qué es lo que busca? No cabe duda, asesinato para los guatemaltecos. Entonces aquí, en la capital de Guatemala, se desata una lucha urbana y política en la cual en ese momento va a morir Turcios Lima, que era uno de los cabecillas del movimiento guerrillero cuando se nació en el gobierno de Miguel Ydígoras Fuentes. También se dan muchos secuestros de funcionarios de gobierno y no solo de funcionarios de gobierno, sino que también de empresarios. Y dentro de esos secuestros se da que también secuestran al agregado militar de la Embajada de los Estados Unidos aquí en Guatemala y al embajador también que es asesinado. Lo cual, pues definitivamente se ponen las tensiones, crecen políticamente entre Estados Unidos y Guatemala y que definitivamente no cabe duda que aunque se ha llevado elecciones, el gobierno norteamericano pues tiene intromisión dentro de ello. Pero al ser asesinado el embajador de los Estados Unidos aquí en Guatemala, prácticamente no cabe duda que se siente mucho más el recrudecimiento de la violencia y también es en este momento cuando Rogelia Cruz es asesinada por el ejército en los enfrentamientos que se dan, la Iglesia Católica da lugar a lo que son movimientos de juventud y que en un momento dado entran a tener complicidad con la insurgencia en el interior de la República de Guatemala, donde es donde muchos grupos religiosos se desplazan hacia el interior, pero que en un momento dado se van a sumar a a la insurgencia en el interior de la República. También algo pues muy trascendental en este gobierno es que se da el secuestro de Monseñor Casariego en el año de 1968. Se dice que ha sido secuestrado por lo que en ese momento se conoce como la mano blanca y que lo que en un momento busca es derrocar al gobierno de Julio César Méndez Montenegro. Eh, Definitivamente la violencia va en aumento, la corrupción sigue, ya les menciono, el recrudecimiento se sigue dando, no, la guerra prácticamente se sigue dando. Sin embargo, es durante este gobierno cuando da lugar al surgimiento de la colonia Primero Julio, aquí en la ciudad de Guatemala. Es también en este momento cuando se va a nacionalizar el ferrocarril. Porque si nos damos cuenta, para este momento, según lo que había sido establecido al momento de nació la IRCA, que surgió la IRCA aquí en Guatemala, que decía que únicamente después de 99 años podía pasar a ser propiedad del Estado de Guatemala. Sin embargo, se lleva a cabo antes, durante el gobierno de Julio César Méndez Montenegro, cuando se va a nacionalizar tanto el ferrocarril como la empresa eléctrica. Y es cuando a raíz de eso es donde va a nacer el INDE y es finalmente hasta en este gobierno de Julio César Méndez Montenegro cuando finalmente se concluye la hidroeléctrica Jurum-Marinalá. O sea que aquel proyecto que se comenzó con el gobierno, segundo gobierno revolucionario, finalmente se concluye a los finales del 60, la Jurum-Marinalá, para dar el servicio que se pretendía al momento de estar establecida dentro de los proyectos de Jacobo Arbenz Guzmán. ¿Alguna pregunta? No hay preguntas. Bueno, son los 10 ya, dejémoslo aquí. Ustedes van a otra clase, yo tengo que dar también ingreso a la otra clase. Nos quedamos concluyendo el gobierno de Julio César Méndez Montenegro. Feliz noche, estudien, aprovechen el fin de semana, prepárense y hagan un buen examen. Feliz noche.